Buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación el día de hoy. ¿Cómo ha estado desde la última vez que nos hemos visto aquí en los estudios de Radio Panamá? ¿Qué ha pasado? Yo veo mucho movimiento en el sistema judicial, ¿no? En el sistema de las cárceles, perdón. El sistema penitenciario. Sí hemos estado trabajando mucho. A veces la velocidad que uno quiere imprimirle cuando no depende solamente de ti, sino de también lo que tienen que hacer otras instituciones del Estado. Lamentablemente, pues tenemos que adaptarnos. Pero vamos sacando, hay un compromiso con reducir el hacinamiento dentro de las cárceles, transformar el sistema y hacer los cambios que corresponden, y a eso nos hemos abocado. Ministra, yo voy a ir directo a un tema en particular. La gente que está en el refugio Fe y Esperanza, allá en Mañanitas. Estuve por allá la semana pasada conversando con algunos de ellos y me fueron contando la historia de lo que ha pasado, de todo esto que conocemos, ¿no? Que son los migrantes que mandó Estados Unidos deportados, que los que quedaron fueron los que no quieren volver a sus países. Entiendo que el sábado 8 de marzo, cuando se les deja en la terminal, se les dice que tienen 30 días para resolver su situación migratoria y que tienen varias opciones. Irse voluntariamente, solicitar asilo en algún otro país, o al final de los 30 días, si no han resuelto ser deportados a sus países. Me comentaban en Fe y Alegría que hay una cuarta opción que no estaba en el documento que se les entregó, y es que Panamá les dé el asilo, les dé el refugio, pero que nunca se les habla de eso, que no se les ha mencionado, que la AMPAR no es como una de las opciones que se maneja. ¿Por qué no se les habla directamente de eso? Bueno, en eso sí tengo que decir que la información no es precisa. Okay. En el momento que las personas llegaron, que estaban en el hotel de Cápolis, personalmente yo me trasladé, recuerdo, eso fue un día domingo, yo estuve allí, estuvo el defensor del pueblo, incluso desde AMPAR fuimos tramitando junto con la OIM y con ACNUR, buscar incluso traductores, para que a las personas se les pudiese explicar bien qué es lo que es el refugio en Panamá. Lo que pasa es que no mucha gente aplicó porque no es atractivo. Esto tiene un procedimiento. La persona primero tiene que permitirte que se le haga la biométrica, porque tenemos que conocer la información. A pesar de que existía una revisión del país de origen hacia el nuestro, en ese momento nosotros también tenemos la necesidad de realizar todo nuestro proceso. Y muchos no querían que se les realizara. Entonces, en ese sentido, tenemos que respetar. Para poder avanzar un proceso de solicitud de refugio que se le considere para ver si es viable o no, porque tampoco es que el refugio se le da a cualquiera, tiene que cumplir con una serie de condiciones. Panamá creo que es uno de los países que es más cuidadoso al momento de entregar una condición de refugiado, porque eso cambia toda la dinámica. Una persona, por ejemplo, que pueda tener una situación en otro país, solicita refugio y no se hace el procedimiento como corresponde, esa persona se vuelve intocable dentro de nuestro territorio. Entonces muchas personas no aplicaron porque hay condiciones, la estadía en un sitio fijo, conocer dónde está esa persona, todo el proceso que tienes que ir haciendo. Para muchas personas pues no le fue, incluso nos decían, yo voy a hacer mi trámite, pero yo voy a pedir mi condición de refugiado en otro lugar distinto a Panamá. O yo tengo familia en otro país. Entonces, no es cierto que no se les dio en su momento toda la explicación, y se lo digo porque yo estuve ahí, en el hotel. Y ahora, aquí me preguntaba, ¿AMPAR es la Oficina Nacional para los Refugiados? Es para refugiados. El tema es cuando ya la persona, para nosotros poder entrar, la persona tiene que invocar que ella desea que se le empiece una evaluación para ver si cumple con la condición. Bueno, ahora, tienen 30 días para resolver, que eso es a principios de abril más o menos. ¿Ha habido nuevos acercamientos? ¿Ha habido alguna nueva gestión? ¿Algo? Son 64 los que están ahorita allá en Mañanitas. Muy poco. La verdad que lo que hemos visto de las personas cuando lo dejamos que se hizo el traslado, solamente 13 personas habían solicitado en ese momento, y de esas 13 la mayoría había desistido. Entendemos la situación, por ejemplo, de mujeres que venían de algunos países que es un poquito más conflictiva su situación. Es una realidad que se conoce a voces. Saliste por una situación, te fuiste a Estados Unidos, ahora te tocaría regresar a ese país, pero incluso ellos mismos han estado buscando otras opciones, porque quizás al tener esa condición de refugiado en Panamá,
se te limita, no, por ejemplo, no podrías estar saliendo y entrando. Eso automáticamente te hace perder esa viabilidad de que tú puedas tener condición de refugiado en Panamá. O sea, no es que vas a entrar, hago mi trámite y yo voy a dedicarme a estar visitando otros países. Tienes que tener permanencia aquí hasta que se dé pues la condición y se haga el estudio. Y estas personas, hasta que se dé la condición de refugiadas, están a cargo de migración, o en las que se quedaron en el país, que vinieron de Estados Unidos, en estos momentos se les dio un permiso temporal para que buscaran la forma de salir del país o cómo. No, Panamá siempre ha tenido, nosotros, lo que pasa es que existe una serie de convenios y eso es lo que nos va regulando, los convenios internacionales en materia de migración y sobre todo lo que es sendas de tránsito humanitario. Por ejemplo, Panamá ha consignado muchos de este tipo de acuerdos y la verdad es que el país siempre ha estado apoyando en cuanto al tema migratorio y sobre todo la migración humanitaria. Entonces, esto es normal, que se dé ese permiso para que la persona, pero en calidad de un permiso humanitario, porque recordemos que esas personas no llegan en la condición que va entrando el resto. No digamos que es una condición ilegal, porque ellos fueron trasladados, pero sí es irregular. Entonces, se le concede esto para que efectivamente pues, puedan realizar el trámite y se les da la facilidad también por parte de Migración para que conozcan. Como les dije, nosotros no solamente somos los que intervenimos, estos organismos internacionales como la OIM, él también entra a velar porque se le garanticen los derechos a estas personas y facilitan. El que se quiere ir de Panamá, incluso son estas organizaciones que hacen los trámites para conseguirle el recurso del pasaje, por ejemplo. ¿A Panamá qué le corresponde? Nosotros facilitamos también, por parte de Migración, todo lo que son los salvoconductos para que esas personas que no entraron con una condición regular y que no van a contar de repente con ese trámite regular, se les pueda ir agilizando ese camino hasta llegar a su lugar de destino en un momento determinado. Esta situación en particular con los migrantes bueno, y ellos ni siquiera hablan de deportación, los migrantes extraídos de Estados Unidos a Panamá, es totalmente distinto a lo que hemos visto en cualquier otro instante. ¿Qué aprendizajes o cómo se maneja en la legislación local? Porque es muy diferente a todo lo demás. Mira, se está manejando igual como lo hemos hecho en situaciones donde nos ha tocado, y no es que la condición de lo que pasó en Estados Unidos con ellos, o la realidad de la toma de decisiones de Estados Unidos con estas personas que salen del país y llegan a Panamá, pues fue un tema que es propio de Estados Unidos, son decisiones de ese país. En Panamá nosotros no es la primera vez que vemos situaciones similares a esta, porque a través de la frontera con Darién hemos tenido que estar viendo esa migración por personas, por ejemplo, en momentos de situaciones con la guerrilla, en situaciones de personas que sienten que existe un peligro y hacen ese tránsito irregular. En esta ocasión, pues están llegando, ¿sí? Los ponen en un lugar fijo, que era lo que yo le decía a la gente. Al final, a Panamá le corresponde por su condición y por ese compromiso que tiene con apoyar a la humanidad, nos corresponde ser alguna alternativa en el momento. Esa gente sale de Estados Unidos, no las podemos dejar en el aire. Tenían que llegar a un punto y Panamá lo permitió, no solamente Panamá, otros países también de la región. El Ministerio de Gobierno ve temas de derechos humanos. Es correcto. Allá en Mañanitas, en Fe y Alegría, ha estado Human Rights Watch. Human Rights Watch alega que ha habido múltiples violaciones a los derechos humanos de estas personas. Y no que las haya cometido el Ministerio de Gobierno, porque ellos argumentan que, por ejemplo, en San Vicente hubo, que son cosas del Ministerio de Seguridad, pero todo eso incide en el Ministerio de Gobierno, ¿no? La parte de los derechos humanos y estas quejas que podrían haber o que podrían existir en el futuro. Mira, nosotros tenemos que entender que las personas que llegaron a Panamá, o sea, salen en una condición, ellos se fueron buscando su sueño americano, llegan a Panamá y le destruyes tus sueños porque estás saliendo. Algunos dejan familiares atrás, dejan la vida que conocían atrás y definitivamente se van a sentir siempre vulnerados. Que me digan a mí que Panamá no ha protegido, no solamente a través del Ministerio de Gobierno, sino a través del Ministerio de Seguridad, es un tema de la percepción y entender que esas personas han sido golpeadas en ese momento en todo lo que era la vida que conocían. Te voy a poner un ejemplo pequeño. Ellos hablaban mucho de que, por ejemplo, no los dejaban ni bañarse en privacidad, ni siquiera ir al baño en privacidad. Uh-huh. Que quitaron las puertas de todos los baños y que siempre había un agente vigilándolos, hombres y mujeres, en el momento que, por ejemplo, se tomaban una ducha.
Mira, por eso te digo, al final de ese tipo de denuncias de haber existido, y nosotros tenemos gente que está observando. El ministerio, si bien es cierto, no todo el mundo está solicitando lo que es el tema del refugio, sí tenemos que estar allí presente con nuestro equipo por si alguien invoca esa solicitud. Ministra, teniendo ese tema y esta ocupación que tiene a Panamá en un problema que no buscó, simplemente que se encontró, tanto migrantes de un lado, migrantes para el otro. En la ocasión anterior que la tuvimos aquí en Radio Panamá, yo le hice la consulta respecto a un tema que, si bien no es mediático, sí llama la atención. ¿Cómo avanza la reestructuración de las oficinas del Ministerio de Gobierno? Bastante avanzado. Porque, perdón que la interrumpa, se había hablado de que se habían mudado hacia un edificio en Condado del Rey, en Centennial. Usted aquí en la entrevista anterior dijo que el edificio al que se había mudado no era apto para oficinas públicas y que se avanzaba en la remodelación de la estructura original en el casco antiguo. Es correcto. Yo estoy despachando desde casco antiguo. Yo me mudé con parte del equipo, llamémoslo el de toma de decisiones del ministerio, se encuentra actualmente allá porque tampoco podíamos impactar el área de casco con una movilización masiva de todo el edificio. Ahora bien, nosotros encontramos el ministerio con un contrato que está vigente de alquiler. Yo tampoco puedo desconocer esa realidad. Ese contrato está para vencer en el 2026. Es decir, yo este año ya tengo que buscar a dónde yo voy a llevar al resto del edificio. Y efectivamente, pues en eso estamos nosotros actualmente, buscando ya no con un alquiler, sino de toda esa infraestructura que tiene el Estado, que no me debe costar dinero más allá de ese mantenimiento y los gastos regulares de uso de un edificio de estos. En eso es lo que estamos ahorita para yo poder cambiar y movilizar al resto, porque yo necesito ahorrar. Fuentes de ahorro para mí es precisamente el tema de alquileres. En el Ministerio de Gobierno a eso nos hemos abocado, no solamente con la estructura administrativa como tal, sino también de otras entidades, por ejemplo, correos. Teníamos muchos alquileres en materia de estafeta, estamos buscando dónde ubicarlos o por lo menos conseguir espacios donde puedan coexistir diferentes instituciones que le corresponden al Ministerio de Gobierno, llámese correos, gobernaciones, tener de repente un tema con temas de departamentos de tránsito, juntas técnicas, porque eso me permitiría a mí efectivamente en cuanto a funcionamiento ahorrar y poder utilizar esos fondos para invertirlo en otras cosas que son necesarias. El presidente hace unas semanas, si no mal no recuerdo, dijo que correos y telégrafos... Fue el mismo día que ella estuvo aquí. Ajá, él no tenía conocimiento de cómo se manejaba y si seguía teniendo funciones y para qué servía. Evidentemente sí, se ha dejado de usar correos y telégrafos. También los bingos nacionales, le pregunto, no estoy seguro si está a cargo del Ministerio de Gobierno, pero ¿cómo se maneja correos y telégrafos y hacia dónde apunta? Porque además hay una época en que la tecnología y que cada vez aumentan más las empresas dedicadas a traer lo que yo compro en Estados Unidos hacia Panamá directamente a la puerta de mi casa o mi trabajo. Es correcto, mira, son los cambios a los que nos tenemos que adaptar y correos y telégrafos, por supuesto, que se sigue utilizando, sobre todo para la comunicación interna y notificaciones que se mantienen. Ahora bien, no se le ha potencializado como corresponde y creo que tenemos una oportunidad. El vecino Costa Rica lo logró cuando hizo un cambio dramático, entendiendo que tenemos que avanzar al ritmo de la tecnología y en eso el director se ha enfocado. Hemos empezado... El tema de Panamá, que yo te pueda decir de lo que yo he visto estando aquí en el ministerio y viniendo del sector privado, es un tema de desorden de cómo se hacen las cosas. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner orden para entender entonces cómo vamos a mejorar cada una de las instituciones. Hemos empezado por medio de correos de establecer cuáles son esas estafetas que realmente son necesarias en un momento determinado que estén y que las personas puedan acudir para también ir reduciendo la cantidad. A veces tú te encontrabas una estafeta en un punto y a 10 minutos tenías la otra, o sea, no tiene una razón de ser. Pero si vamos en eso, tenemos un plan, queremos modernizar el correo, estamos empezando con un programa bastante ambicioso para tratar de que por lo menos esas encomiendas que se están entregando hoy por hoy pasen de 3-4 meses, que es la queja regular, a 48 horas por lo menos a nivel local. Y se han tenido conversaciones para ver también cómo nosotros podemos también dar ese salto a un correo, que ya no sería en este caso telégrafos, transformarlo para entonces nosotros poder avanzar y ponernos a la altura de lo que se está haciendo. Ministra, es histórico en Panamá el hacinamiento carcelario. Correcto.
E igualmente son históricas las denuncias que se hacen en contra de custodios y en contra de policías que estructuran una mafia dentro de las penitenciarías de este país, a través de la cual trafican mujeres, trafican prostitutas, trafican armas, trafican celulares. Y esta cadena de delitos es constante y no deja de existir, y uno incluso las ve, las conversa con familiares de los detenidos y las ve en las redes sociales. Frente a esto, ¿qué? Mira, hace un momento comentaba afuera que incluso a mí me escriben en redes sociales. ¿Y qué problema? Porque sí, porque estoy activa en el Twitter. Sí, y me escriben, estoy aquí preso desde hace tantos años. Yo, Dios mío, o sea, me estás generando con eso que se haga una revisión en ese pabellón donde me estás poniendo la situación. Y cuando van resulta que no hay nada, sino que es alguien que de repente quizás puede ser un familiar. Y gracias por esa pregunta, porque no tienen idea lo que perjudican. Yo creo que yo he sido una Pero ministra. yo le estoy hablando más bien, ministra, perdone que la interrumpa, es del tema de los tráficos que se dan a nivel interno. Aquí cíclicamente hay informaciones con videos que hay galleras dentro de los centros penitenciarios, que venden whisky, que meten mujeres, que trafican armas, de drogas ni se diga. Ese es un problema difícil, yo sé que es difícil de atender, pero existe, ministra. Sí, es una cuestión. Con colaboración de custodios y de policías. Totalmente, y ahí es que nosotros llegamos a Panamá, al Ministerio de Gobierno, a la dirección del sistema penitenciario, y no existe un sistema penitenciario. Esa es la realidad. Yo tengo cárceles que están dentro de cuarteles de policía. El tema no es de infraestructura siquiera, es de la estructura que está dentro del sistema. Y esa es una realidad. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer, por eso yo hablo de la transformación. Y Chiriquí están dentro del cuartel. Sí, es correcto. O sea, al final hemos encontrado muchas cosas, pero son grupos que están allí que se resisten a entender cuál es su condición dentro del sistema. Por eso nosotros tenemos que, empezamos con el tema de perfilar a los privados de libertad. Yo tengo delincuentes comunes que están cumpliendo su condena, pero por otro lado tengo estos grupos criminales, delincuencia organizada, sí, pandilleros, que al final quieren mantener el control dentro de las cárceles, y eso es lo que no vamos a permitir. Entonces se tiene que empezar por perfilar quiénes son las personas que tienen que estar en unos centros como Joyita, que estén dispuestos a entrar dentro de los programas de resocialización, que es lo que me exige a mí la norma. El sistema penitenciario no está hecho para, sí, tener al privado de libertad, pero hacer una transformación con él. O sea, su paso por dentro del sistema tiene que ser una transformación para cuando él regrese a la sociedad, que es algo que nosotros hemos repetido permanentemente. Panamá tiene como pena la privación temporal de la libertad. Yo no tengo cadena perpetua, yo no tengo pena de muerte, y en algún momento esas personas van a salir. Entonces el sistema, dentro de lo que me corresponde a mí, dentro del Ministerio de Gobierno, lo tenemos que cambiar, pero para cambiarlo yo necesito precisamente eso, empezar a dividir. Y van a venir, por supuesto, en esa nueva forma de estructurar mis cárceles, donde yo voy a tener al delincuente común que va a estar dentro de programas de capacitación, dentro de programas de trabajo, que van a estar haciendo trabajo extramuros también. Vamos a tener un grupo donde sé que vamos a tener abogados que no les va a gustar, pero yo tengo que sacarlos. Yo sé que vamos a tener una discusión sobre derechos humanos, pero yo tengo que movilizar, porque esas personas, incluso yo tengo temas dentro de las cárceles que ya ni siquiera requiero una máxima seguridad. Yo requiero una ultra seguridad, porque son personas que me quieren ya desordenar el sistema. ¿Existen todavía presos, detenidos, sí, son presos que continúen en el sistema inquisitivo? Totalmente, y ese ha sido uno de los problemas que nosotros hemos tenido. Son penas muy largas, y saliendo y teniendo yo que trabajar con cumplimiento para poder lograr sus audiencias, hablar de ese sistema inquisitivo, cuando activamente la mayoría de audiencias que se ven son del sistema penal acusatorio, pues por supuesto que de alguna manera me ha costado un mundo buscar la forma en que se pueda agilizar, pero he tenido el apoyo del órgano judicial, del Ministerio Público, y creo que vamos a llegar a ese punto donde yo pueda alcanzar mi punto de resolver el hacinamiento actual. Ahora bien, mi problema en hacinamiento dentro del sistema penitenciario, yo revisé cuántas personas yo tengo actualmente condenadas, que son las que efectivamente tienen que estar allí,
y el miércoles pasado solamente eran 15.083, que son las que deberían estar a disposición del sistema penitenciario. Actualmente yo tengo el resto de personas que están pagando por una pensión de alimentos, que es una situación administrativa que viene de un juez de familia, y yo lo tengo metido en un centro penitenciario que es para personas que están cumpliendo una pena. Y por otro lado tengo las detenciones preventivas, que eso también, cuando vamos a ver, me ha generado una situación de una persona que no está condenada, que no la puedo estar clasificando, no la puedo incluir dentro de programas, dentro del sistema, y me genera otro desorden adicional. Usted dijo 15.000 con condena. Es correcto. ¿Y de los otros dos grupos cuántos son? La diferencia, ponte 8.000 personas, yo puedo tener... Casi la mitad. Es correcto. O sea, al final, el tema del sistema es que nos fueron metiendo personas que no deben estar allí, y eso ha generado... la situación se ha hecho más grave para nosotros. O sea, una persona que no tienen un proceso legal, que no son ni culpables ni inocentes. Es correcto. Y están purgando una pena en la práctica. En teoría podemos decir que por cada 2 condenados hay una persona que está en espera. Es correcto. Podría ser más o menos. Y ese es, por eso yo hablo mucho de esto, hay que ponerlo en orden. Ministra, hablando de la resocialización, Mala Racha, el 8 de marzo próximo. La obra de teatro. La obra de teatro de la cárcel de mujeres. Es correcto. Es un tema que trata precisamente del tema de la resocialización, ¿no? Es correcto. Mira, yo me he encontrado dentro del sistema, salvo aquellas pocas excepciones, porque sí lo quiero decir, son muy pocos los que quieren dañar lo que estamos haciendo adentro. Y por supuesto hay gente que no le gusta lo que se está haciendo. Sin embargo, con la experiencia que yo he tenido con ese trabajo mano a mano, sobre todo dentro del Centro Femenino El Cefere, con los grupos de trabajo de La Joya, La Joyita, los que ya hemos podido ir sacando a hacer trabajos productivos y este tipo de proyectos, definitivamente que lo que se está haciendo adentro es hermoso. Hay mucha gente que quiere esa segunda oportunidad. Y la obra definitivamente pues es ese mensaje. La persona cualquiera puede estar dentro del sistema. Hoy tú sales aquí sin querer, sin pensar, fuiste un mal día, te tomaste unos tragos, no mediste las consecuencias, atropellaste a alguien y te convertiste en un homicida. Culposo, pero homicida. Y puedes quedar dentro del sistema. Y no tenías nunca la intención y saliste con la intención de matar. Entonces hay personas que están allá afuera, allá adentro, buscando esa segunda oportunidad. Y este tipo de mensajes quizás más que nada es para quitar el estigma de que todo el mundo que habla, cuando hablas de las cárceles, la gente piensa asesinos seriales, es lo que está ahí. Y no es así. Dentro del sistema yo tengo ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, gente sumamente preparada que cuando se les da la oportunidad, ellos mismos empiezan a educar a ese compañero y estamos haciendo, porque lo que yo tengo ahí es una comunidad, esa es una sociedad creada. Un reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué está pasando con el tema de la atención en salud de los reclusos? Mira, el tema de la atención de salud, y vuelvo al punto de que esto es una comunidad distinta. Las enfermedades que tú vas a ver dentro de un centro penitenciario no son las enfermedades que tú ves acá. Un resfriado dentro del sistema a mí se me puede complicar mucho más, se puede evolucionar a situaciones de emergencia y de urgencia, porque precisamente estamos en hacinamiento, las condiciones que manejan las cárceles no son las mejores y es complicado. Entonces, nosotros sí hemos visto, de hecho en este momento estamos tratando de hacer una compra de un edificio que anteriormente era una clínica hospital para poder nosotros atender a este tipo de personas, porque se me ha generado una situación y en ese momento ni siquiera era un privado de libertad, es una persona que se le da una situación, llegan al Hospital Santo Tomás y a la persona entran y avalean delante de todo. Entonces la gente empieza a tener un temor, yo tengo que entender que es real. Nosotros hacemos programas de autogestión dentro del sistema donde hay fondos y nosotros estamos tomando parte de esos fondos para comprar esta estructura que está disponible ahorita mismo para poder nosotros armar lo que es la clínica hospital y dar esta atención a los privados de libertad, porque de repente es un tema de una hernia, de repente es un tema de una herida que se hacen en un momento y que se complica por las condiciones que tiene el centro y yo poder trasladarlos. Cuesta un poco, la burocracia a veces nos
limita a poder actuar más rápido de lo que se quiere, pero estamos hablando ya con, casualmente, el ministro Boyd para poder organizarlo de manera tal que se le pueda dar la atención y que no le cueste al Estado, que lo podamos nosotros manejar con los programas de autogestión que generan dinero dentro del los sistemas penitenciarios, de las cárceles, y nosotros poder utilizar eso para este tipo de temas, salud penitenciaria, porque es un sistema de salud totalmente diferente a el sistema de salud regular. Cárcel de Colón y cárcel de Penonomé. ¿Cuál es la situación de ambas? Mira, nosotros se conversó en su momento con el presidente y una de las primeras tareas que me dio fue saca esa cárcel del centro de la ciudad de Penonomé. Y se habló entonces de hacer una cárcel para provincias centrales. Y estamos en eso, ubicando los terrenos. Próximamente este mes va a ser bastante movido para el Ministerio de Gobierno porque vamos a empezar a presentar ya a gabinete pues estos proyectos para poder avanzar con las construcciones de este tipo de cárceles. La cárcel de Colón es una cárcel, mira que yo cuando veo la estructura, definitivamente la gente está ahí porque no se quiere ir, pero en cualquier momento pudieron haberlas tumbado porque está colapsando. Monte Esperanza. Es correcto. Entonces, nosotros allí lo que estamos haciendo... Es un galpón, un galerón. Ya esa cárcel fue licitada hace 2 años. Nosotros estamos retomando el tema nuevamente. Estamos ahorita en una situación de avanzamos con el lugar donde está para que sea más rápido, lo movemos del otro lado, viendo el riesgo de que ya existía una adjudicación y, pues, por supuesto, la empresa que se ganó esa licitación en algún momento pues tendrá que también ejercer sus derechos si decidimos hacer cambios o buscar la alternativa donde no golpee el país. Pero todo eso debe ocurrir este año. Pero perdón, Manolo, la la empresa usted dijo que se encarga de la obra, ¿no avanzó en la obra directamente? Sí, lo que pasa es que esas obras al final tienes diferentes tipos de avance. Tú entras, eso se licitó diseño, construcción de la obra, entonces estuvieron en el tema del diseño, se estuvo haciendo estudios. Colón tiene una situación muy particular, tiene áreas que son inundables, habría que escoger bien dónde ibas a hacerlo. Se estuvo en la búsqueda de esa tierra, en el momento se había decidido por una, pero resulta que tenía que hacerle una limpieza porque fue área de polígono y tenían todavía temas, o sea, es complicado, Okay. Es complicado, pero sí, ya tienen avances sustanciales, sobre todo en lo que es permisología, que es lo que más toma. Está el proyecto y el anteproyecto y el proyecto del diseño de cómo se iba a hacer. Y de hecho, pues ya se sabía cuánto nos iba a costar, que creo que son $88 millones, pero eso fue hace 2 años. Ahora tenemos cambios y tenemos que ver cómo de alguna manera yo preservo que no se exceda del monto que inicialmente pues había dado y no tener que verme la necesidad de hacer adendas a ese contrato para aumentar pues el precio de lo que está, y creo que tenemos una oportunidad en el punto donde la encontré. Ministra, yo siempre me quedo con una duda y me pregunto, aún me sigo preguntando, ¿cómo entran a las prisiones de nuestro país, sobre todo en la cárcel de Colón, fusiles de asaltos, armas de repetición, granadas de fragmentación, pistolas Glove, en fin, bastones chinos, todo un arsenal de guerra? ¿Cómo se puede meter un arsenal de guerra a una cárcel panameña? Vuelvo al punto de que el problema no solamente de las cárceles es estructura. La estructura es una parte. El problema es lo que tengo adentro. Nosotros tenemos el control 1. Es un tema de corrupción de custodios y policías. Tenemos el control 1, que ve el perímetro, lo ve la Policía Nacional, y dentro yo tengo los custodios. O sea, eso no llega solo. Eso no es por la posición geográfica donde se encuentra una cárcel. Yo la puedo tener en cualquier lugar, pero para que entren ese tipo de cosas que yo no las veo en un dron, porque yo tengo un centro de monitoreo, y en los drones que van llegando, de repente tratan de mandarles un paquete de cigarrillos, de repente marihuana, ese tipo de cosas, y nosotros podemos, como quien dice, tirarlos. Con tecnología no permitimos que eso llegue, pero entonces está entrando por la puerta de la cárcel. Y es un tema de manejar la corrupción, si no, eso no estaría dándose, pero estamos en eso. A mí muchas veces en las redes me hablan de una promoción a la que yo no le he permitido entrar al sistema. Incluso en algún momento hubo una manifestación por parte de esa promoción de salida. O sea, si tú te vas a atrever a hacerme una manifestación porque yo no te he nombrado, y ojo, los custodios hoy por hoy ganan $800, están 2 semanas dentro y 2 semanas fuera del sistema,
Y tú te preguntas entonces, cuando ves a estas personas, ¿cuál es el interés? Y si yo no te he podido ver todavía cómo tú estás capacitado, clasificado y calificado para entrar al sistema, ¿cómo tú pretendes que yo voy a hacer cuando estoy tratando de corregir, hacer que tú entres? Yo tengo que revisar quién es el custodio que va a estar allí y eso es lo que estamos montando, toda una estructura, pero he tenido que para poder montarla ver hasta dónde me permite la ley vigente, porque a veces la limitante para hacer todos estos cambios que uno quisiera hacerlos de una vez es la propia ley, está hecha de esa manera que de alguna manera bloquea que yo pueda avanzar. Entonces me toca poner creativa, por suerte soy abogada, tengo un buen equipo legal que hemos ido estudiando cómo nosotros podemos hacer los cambios de la manera más rápida y lo demás pues me tocará llevarlo a la asamblea con la esperanza de que cuando se presente el proyecto y se sustente no me demoren tanto para nosotros poder avanzar con los cambios que se requieren. Antes de pasar a lo que quería preguntar, el tema de la cárcel de menores, del centro de reclusión de menores en Las Garzas, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, nosotros dentro del tema ese es un sector, los menores en conflicto con la ley, que recibe mucha atención. Actualmente, pues ellos... ¿Así se llama ahora? Menores en conflicto con menores la ley. en conflicto con la ley. Nosotros con ellos tenemos pues la dirección, que es la que los atiende permanentemente, se está haciendo audiencia, y como son menores, también tenemos a el órgano judicial a través de niñez y adolescencia, permanentemente dando seguimiento y vigilancia a lo que pueda ocurrir. No es que esté jalado de los caballos, pero el incidente del fin de semana con la luz, usted al final está revisando a los bomberos. Por parte del Ministerio de Gobierno, ¿qué se puede decir? En cuanto al incendio, a la planta, a lo que ha sucedido. Bueno, los bomberos inmediatamente, no solamente bomberos, SINAPROC, ingresó también a formar parte junto con la ASEP, con la directora de ASEP, para ver el tema de lo que había podido ocurrir. En realidad, sí, es llamativo, pasó a nivel nacional, un apagón a nivel nacional, pero ellos están haciendo sus investigaciones, entendemos que fue un incendio y como tal hay que esperar que ellos saquen su informe junto con la ASEP, con la autoridad de estos servicios, y verifiquemos exactamente qué fue lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Pero ellos son los expertos, son los que nos tienen que decir cuál fue la situación en un momento determinado y qué fue lo que pudo haber generado ese incendio. Pero todos están trabajando de la mano con la directora Selmar, que es una mujer que de verdad, inmediatamente que se dio la situación, corrió. O sea, ella va al territorio y me consta porque es una persona que a mí, que me toca, como quien dice, estar apagando situaciones en un momento a nivel nacional. Yo llamo a la directora de ASEP, inmediatamente yo tengo respuesta de parte de ella y es una mujer que está en territorio y creo que la respuesta por parte de ASEP en esta oportunidad fue inmediata. Ministra, usted en las últimas semanas estuvo, por un lado, en la comarca Nove y también en la comarca Cunayala. ¿Cómo maneja el Ministerio de Gobierno la relación con las comarcas y cómo se avanza en esto? Mira, en estos meses hemos creado, y creo que es el sentir de ellos también, una relación de confianza. Estos son territorios que cuando tú los ves, tú vas al sitio, cuando estás con ellos allí, te das cuenta que lo que ellos piden no es más que se le cumpla y se le permita participar del progreso. Y se les respete. Es correcto. Dentro de las comarcas tenemos gente muy preparada. Yo recibí el ministerio con un atraso en el Plan de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas que mantenía dentro de sus programas la creación de centros educativos y de centros de salud. Porque yo tengo debajo del Ministerio de Gobierno está el tema de asuntos indígenas y tengo el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Con ellos lo que nos sentamos fue a trabajar, a sacarle sus proyectos adelante, proyectos que le están costando al Estado 80 millones de dólares, que datan del 2018, donde se desgastaron en estudios con ese programa, donde empezaron las empresas a construir y sencillamente abandonaban las obras cuando hay tanta necesidad dentro de estos territorios. Me he sentado con las autoridades tradicionales, me he sentado con los caciques, los sailas, pero sobre todo me he sentado con las comunidades. El Ministerio de Gobierno tiene un compromiso, no de que ellos vengan donde yo estoy, sino de ir y conocer permanentemente cuál es su realidad, vivir con ellos su realidad, porque es el que la padece, el que la siente, quien la entiende. Entonces, nosotros venimos trabajando de la mano con ellos y, bueno, una prueba de que
siento que hay un gran nivel de confianza es que a pesar de todo lo que se está dando actualmente por el tema de la Caja de Seguro Social, no hemos visto a ninguno de los territorios indígenas como tal abocándose a apoyar ningún tipo de medida de fuerza en este momento. Y es por eso, porque hemos estado trabajando con ellos de la mano, ellos están viendo que lo estamos haciendo y actualmente pues ellos, salvo aquellos que pertenecen pues a alguna organización que vaya a participar, que es una minoría, mi población indígena es casi el 15% de la población panameña, y en este momento ninguno está en una posición de participar ni en protestas masivas, ni en cierre de calles, ni afectar como medida de presión al resto de la población. ¿El ministerio se involucró en el tema de lo que pasó con el rey Naso, que fue detenido? ¿Hubo acercamiento por parte de ustedes? Por supuesto que a nosotros nos toca no involucrarnos en el tema legal que él está viendo con el Ministerio Público, porque eso es una investigación que se está llevando adelante. Sin embargo, sí nos toca por un tema de límite, porque todo empieza en su momento por la discusión de los límites de los territorios entre un particular y los grupos indígenas. Fuimos a ver, como usted bien lo dijo en su momento, al Ministerio de Gobierno le toca garantizar los derechos de todos, siendo este un sector que maneja el Ministerio de Gobierno, pues por supuesto que yo tengo que ir a ver que se estén respetando sus derechos, sus garantías, incluso que se le esté pasando la información a este grupo más que nada en un idioma, un lenguaje que a ellos les sea entendible, porque recordemos que se le va a hablar en español, muchos de ellos hablan bastante bien el español, pero hay otros que pueden estar en el proceso que no los conocen. Y me tocó ir a coordinar y por supuesto lo iba a ir a hacer yo personalmente para entender que dentro del sistema, dentro de la cárcel La Débora, que fue donde estuvieron detenidos inicialmente, se les estuvieran cumpliendo con las condiciones, porque son personas privadas de libertad, pero además son un grupo vulnerable y yo necesitaba saber que se le estaba permitiendo tener esos accesos o que ellos podían en algún momento dentro de un lenguaje entendible hacerle comprender a la directora del centro sus necesidades. Ministra, ya en la parte final que nos ha concedido en esta jornada, me preguntan desde Darién sobre la cárcel de Darién, la que estaba en La Palma hoy es cuartel del Senam, me dicen. Bueno, nosotros estamos en eso, ubicando las cárceles donde estaban. Ahorita que yo estuve, por ejemplo, en Narganá, me di cuenta que ahí teníamos un centro que está también justo al frente, estaba el cuartel del Senafrón y eso se abandonó. Y hay una necesidad de establecer con lógica y coherencia dónde van a estar nuestros centros penitenciarios. Porque, por ejemplo, trasladar a una persona de estas islas, donde también indudablemente se van a cometer delitos, hacer todo el recorrido por lancha para llegar y ponerlos ya sea en Darién o en Colón, que son los que lo pueden atender, y no permitiendo que se dé con la agilidad las audiencias ni que las personas que tienen que trasladarlo cumplan con el tiempo, me genera un problema. Entonces son puntos donde nosotros estamos viendo qué se va a ir construyendo, pero yo estoy decidiendo entre lo importante con lo urgente y le estamos enfocando ahorita mismo a atender la urgencia para luego entonces estar viendo lo que es lo importante y necesario hacer. En este 2025 estamos en eso, atendiendo lo más relevante para poder que el sistema avance. Ministra, rápidamente, en su momento el presidente, cuando empezaron a llegar los deportados de Estados Unidos, no había mucha claridad de cuántos iban a ser. El presidente después dijo que eran solamente esos 2 viajes, esos 2 vuelos. Ahora el presidente dijo que la posibilidad de que vengan más está abierta. ¿Qué se sabe? ¿Qué certezas hay o cómo está ese asunto? Ok, mira, al final, repito, Panamá no es primera vez que se presta como un corredor humanitario, como un centro humanitario para ayudar a estas personas pues, que tienen una situación que es complicada. Al final, las personas tienen que llegar a un punto para resolverle su problema. Esto es un problema global, es de la región. Y no atenderlo puede que nos amplifique mucho más la situación a nivel del país y de toda la región. Nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, importarnos, interesarnos en lo que está pasando en el resto del mundo. Y en la medida que Panamá pueda apoyar, sin impactar, por supuesto, la situación o las condiciones de nuestros ciudadanos en un momento determinado, porque, ojo, quizás la preocupación es cuánto Panamá está poniendo de dinero en función de las personas que están llegando. En teoría nada, ¿no? En teoría nosotros no estamos pagando nada. O sea, salvo aquel servicio que tenemos que prestar
con los funcionarios, que igual los que están en Darién, yo tengo funcionarios que atienden todos los días el tema de migrantes por lo que nos corresponde a través de ONPAR, que están en el punto. Atender uno más, atender uno menos no va a hacer la diferencia. El personal está allí. Pero que Panamá esté gastando dinero porque estamos recibiendo ese tipo de personas, ahora te lo comparo, yo estoy recibiendo personas que han sido verificadas aquí en Panamá. El Salvador está recibiendo otro tipo de personas para trabajarla, que son quizás los delincuentes más peligrosos que estaban en Estados Unidos. Y El Salvador lo está haciendo por su parte desde ese aspecto. Panamá lo que está recibiendo son personas, seres humanos, que están pasando por una situación complicada y donde nosotros no vamos a dar la espalda. Recordemos en su momento lo que pasó en el Holocausto, cuando el mundo miró para otro lado porque no era mi problema. Panamá no puede, eso no se puede repetir más nunca. Y Panamá no va a ser en esta oportunidad quien dé la espalda a alguien que necesite que se le dé puntualmente y temporalmente un apoyo. Ministra, Caja de Seguro Social. ¿Hoy el presidente sanciona la ley? Estamos contando, la información que tenemos hasta este momento es que efectivamente el día de hoy se va a proceder con la sanción. Creo y escuché al ministro Boyd que decía que más o menos él está convocado para las 11 de la mañana del día de hoy. Pues y esperemos que sí, que se pueda avanzar con este tema, arrancar después de una discusión, un debate amplio que creo que a todo el país lo tuvo en una situación de tensión, quizás hasta innecesaria, porque el debate fue amplio y se estuvo dando, que hoy pues con la sanción del proyecto de ley pues definitivamente podamos tener el nuevo comienzo de cómo vamos realmente a avanzar con el rescate de la Caja de Seguro Social, que ojo, es algo que todo el país estaba pidiendo por años, que se hiciera algo y que esto fuera un tema, materia de discusión, y ahí sí tengo que decir que con la valentía que el presidente José Raúl Mulino abordó el tema, que anteriormente muchas personas no quisieron tenerlo o traerlo porque el costo político era muy alto, la audacia de él en este momento de presentarlo como su primer proyecto insignia, creo que nos permite a todos los panameños avanzar con ese tema. La tensa calma, la cual yo digo que es una tensa calma del país, que trae este proyecto de ley, futura ley tras la sanción del presidente, en torno a los llamados a huelgas, convocatorias, manifestaciones, concentraciones que hay, ¿cómo la maneja el gobierno? Mira, la huelga es un derecho, la protesta es un derecho. A mí me gustaba protestar antes, yo vengo también de saber ir a hacer una protesta y al final es una manera de que te escuchen y levantar un poco más la voz desde la ciudadanía. Sin embargo, el derecho a esa huelga, a esa protesta está debidamente regulado. Mientras las personas se manifiesten, permitan el libre tránsito, mientras no se den situaciones que pongan en peligro la vida como aquello que se vio, que eso lamentablemente no era una protesta, eso estaban cometiendo en ese momento un delito, porque en esa oportunidad le cayó un bloque a un policía, pero pudo haber sido cualquier transeúnte, no se va a permitir. El gobierno en eso sí ha sido claro. Ayer yo tuve una reunión con los transportistas y me decían ellos, el día que un transportista no saca su máquina a la calle, ese día no pone la comida en la mesa. Y ellos al irse lo que me decían era, por favor, con lo que se está diciendo que va a pasar, lo único que esperamos que en esta oportunidad el gobierno se pare con paso firme y no permita que se cierren las vías. Dicho por los propios transportistas que, dicho sea de paso, no están tampoco hablando de medidas de presión para el gobierno. La posición es esa. Las personas pueden salir a protestar, las personas pueden manifestarse, pueden hacer todas las arengas que quieran allá afuera, siempre y cuando no impidan el libre tránsito, porque entendamos, el derecho mío termina cuando empieza el ajeno. Eso es así. Y a nosotros sí nos toca hacer cumplir la ley y mantener el orden público, que eso es importante. Ministra, de La Chorrera hablan de un área en Playa Chiquita, la construcción de una prisión allí, con la excusa de que se ingresa mucha droga por el lugar y que las personas del área no la quieren. Mira, eso fue una conversación que se tuvo con el alcalde de Chiriquí, donde a través... De La Chorrera. Perdón, de La Chorrera, en su momento, donde él me hablaba de la posibilidad, o si estuviésemos interesados, si él nos daba ese espacio, en un momento, poder construir una cárcel. ¿Y eso por qué viene? Porque si quizás el oyente escuchó desde su perspectiva, pero hay una realidad. Hay privados de libertad que son del área de La Chorrera, que yo los tengo que trasladar a La Joya, y ellos tienen que ser visitados actualmente por sus familiares. Entonces el alcalde, me imagino que su solicitud o esta iniciativa para poderla presentar
dentro de una conversación con el Ministerio de Gobierno para posteriormente hacer la consulta ciudadana, que a ellos sí les corresponde hacer, si se aprueba o no, surge precisamente de aquellos que le fueron a tocar la puerta para pedirle que se construya una cárcel en su lugar porque les afecta esa movilización todo el tiempo para ver a sus familiares. Ahora, hay muchos lugares que a mí me están pidiendo que se construya una cárcel. Las provincias quisieran tener a los familiares visitando sus privados de libertad allí, en el punto, porque es una forma de no hacer extensiva la condena a la familia. Sin embargo, yo no puedo hacer cárceles en todas partes. Entonces son decisiones, son conversaciones que de repente se pueden dar. Ahora bien, quizás él lo ve de que yo no quiero una cárcel. Tener una cárcel, contrario a lo que muchos piensan, uno, te da un perímetro de seguridad, porque nosotros tenemos que tener policías, tenemos que tener más presencia dentro del sistema. Y aparte, tener una cárcel también, salvo lo que la gente piensa, que es que me vas a empeorar mi situación. El área, las cárceles son un negocio. Hay negocios dentro de las cárceles, empiezas a hacer economía circular dentro porque hay servicios que tienes que prestar a esa cárcel que se está llevando a un punto. Entonces quizás me han visto muy feo lo que es el sistema penitenciario y a veces hay que entender que una cárcel incluso puede significar una oportunidad para esa provincia, para esa comunidad que la está acogiendo. Antes de que terminar, hace unas semanas el propio Manolo reportó que se estaban haciendo adecuaciones al lugar donde estuvo en su momento Manuel Antonio Noriega. Uh-huh. El Renacer. En el Renacer. ¿A razón de qué o para quién o cómo? Yo estoy haciendo adecuaciones en todos los centros penitenciarios dentro de lo que he podido, porque entendemos que la situación del país no económicamente en estos momentos no es la mejor. También yo no... Pero me dice, se especulaba en ese momento... No es para ningún invitado VIP ni nada. Sí, que era para el expresidente Martinelli. Por ahora nosotros no tenemos, el expresidente Ricardo Martinelli. Miren, eso es importante que la gente también lo entienda. Él tiene una condición, el expresidente ni siquiera está dentro de la jurisdicción panameña. Él en su solicitud de asilo y cuando se le concedió sus temas, ahorita mismo de lo que pudiésemos ver, él está bajo el paraguas de Nicaragua. Empezando por ahí por una decisión propia del asilo que él pidió y que se le otorgó, y es un asilo voluntario. Que está en la Embajada de Nicaragua con sede en Panamá, sí, pero... Es territorio nicaragüense. Es territorio de Nicaragua. Eso por un lado. Lo segundo es que para que se vea alguna situación por parte del sistema penitenciario, el primero tiene que resolver su tema jurídico, y eso es con el órgano judicial, no es con el sistema, no es con el órgano ejecutivo. El presidente de la República no puede intervenir en un tema que bien, incluso ya ellos lo están manejando. Ellos tienen su presentación de sus incidencias, de los recursos que ellos están aportando en un momento determinado. En el sistema, pues sí, yo hago permanentemente, trato de tener todo adecuado, trato de estarle metiendo ¿No era la la mano. casita esa para el señor Martinelli? Mira, si yo puedo utilizar, al contrario, les anticipo, yo quisiera utilizar esa casa para un proyecto dentro del sistema, que lo quiero combinar con... Yo la he visto, yo he estado en Renacer varias veces. Sí, y a mí me conviene incluso utilizarla para generar por medio de la Autoridad de Turismo un proyecto donde se crea ahí un restaurante. A mí no me interesa para tener a alguien preso, sino contar una historia de quienes han transitado por ahí y sacarle ese provecho también para que la gente pueda ver dentro de ese perímetro del Renacer histórico. Ahí estuvo Manuel Antonio Noriega en su momento. Y antes de él, Lester León Griff, famoso la novela Campo Ratgón de mi pariente Joaquín Beleño Cedeño. Ahí me encantaría, pues por supuesto, utilizarla con otro significado distinto a que sea para que alguien la ocupe, porque creo que tiene un valor turístico que podríamos explotar muy bien y poder hacer una combinación de otras cosas que he visto en otros países, pero no. El sistema siempre tratamos de alguna manera invertir en lo que dentro de lo que podemos para estar teniendo las áreas mantenidas. Pero sí solamente se está readecuando la casita esa que está en la lomita. Esa y varias más. Y creo que esa era por un tema muy puntual, porque en realidad estamos avanzando en todo lo que es área verde, con un área que estuvo abandonada para poder ir pasando, porque mi intención es tener áreas dependiendo del nivel que haya avanzado. Cada privado de libertad ir haciendo un ejercicio con ellos. Así que, pero es toda el área esa que estaba en abandono, la estamos recuperando, como estoy recuperando también los talleres dentro del Renacer, que tiene áreas, por ejemplo, de banistería y que quiero que se reactiven nuevamente. Ministra de Gobierno Inosca Montalvo, gracias por este tiempo en Radio Panamá. Los micrófonos de Radio Panamá están disponibles siempre para cuando lo disponga y estamos en contacto para cualquier novedad. Muchísimas gracias por la invitación siempre. 8